¿Qué pasa, pizarritas? Oye, que mañana hay clásico, el primero de esta temporada en el fútbol español, y tenemos que dar las grandes claves, y no las vamos a dar solos, ¿eh? Ya estáis fijándoos en algo especial, ¿no? Bueno, Adrián Blanco, Alex de Llano, Nahuel Miranda, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal, chicos? Muy buenas. ¿Cómo estamos? Ganas de clásico, ¿eh? ¿Qué tal? Es un gran día para el canal hoy. Sí, porque tenemos nuevo socio tecnológico, tenemos nuevo partner con el que vamos a ir un paso más allá, con el que os vamos a ofrecer el mejor contenido. Bueno, tenemos la fortuna de colaborar a partir de ahora con el proyecto de la Liga Beyond Stats, con las estadísticas que manejan básicamente a de llano los equipos de la Liga. Así que vamos a tener lo mismo, estadística avanzada top con los amigos de Microsoft, y no estaba programado que nos fuésemos a estrenar con la previa del clásico, la verdad. De hecho, esto ya os habíamos hecho algún spoiler hace unas cuantas semanas, pero a veces las cosas son así, se cuadran de esta manera. No es un vídeo aislado, vamos a estar cada semana haciendo un vídeo con estadísticas top de Microsoft, la Liga Beyond Stats, sobre los 20 equipos de la liga, futbolistas, grandes previas de partidos como este, y arrancamos de la mejor manera, con uno de los clásicos más esperados en los últimos años, diría yo. Lo comentamos en el Q&A ayer, Adri, aquí en el canal, que es un clásico con incertidumbre, con dudas, por eso también queremos arrojar ciertas luces, ¿no?, con los datos que vamos a aportar hoy, con las 10 claves, y luego también un clásico que tiene pinta de que va a tener mucha resonancia, mucha trascendencia, pase lo que pase. Eso siempre, es un clásico. Y este tipo de partidos grandes, los clásicos, los derbis, marcan puntos de inflexión en la temporada, tanto del que gana como el que pierde. Así que seguro que en un tiempo, en unos meses, volveremos a este partido y diremos cómo llegaba el Barça, cómo llegaba el Madrid, lo que pasó aquel domingo en el Bernabéu, y fíjate cómo están ahora, seguro. Pues, pizarritas, tenemos muchas ganas de este partido, nos hace mucha ilusión también este acuerdo con Beyond Stats. Es un paso adelante importante tanto a nivel de contenido como de proyecto en sí, así que un paso más allá incluso, ¿no? Sí, estaba ahí. Luego me dices de Nobel Mendy, ¿eh? Luego me dices de Nobel Mendy. Check. Bueno, no, pero quiero decir, no era por el chiste, sino por la coherencia en el discurso. Sí. Exactamente. Son conceptos que hay que, oye, instaurar de a poco. Pero bueno, es el primer día, ¿eh? El primer día de muchos con suerte en esta nueva etapa. Exactamente, que no se asusten. Ese es nuestro primer reto, luego ya que se enamoren, ¿no? Al final, bueno, eso es. En general en la vida suele ser así. Venga, vamos con las 10 claves, que es lo importante de este Real Madrid Fútbol Club Barcelona. Partido mañana, 4:15. Tenemos una primera clave, antitópicos, podríamos decir. Porque, ¿cuántas veces, Adrián Blanco, has escuchado en los últimos años? Bueno, veo el clásico igualado, pero claro, el Madrid juega en el Bernabéu, un 5% más de opciones, ¿no? Pues no es así, ¿eh? Bueno, lo estoy escuchando ahora, en la previa de este mismo clásico. Es decir, creo que a cualquiera que le preguntes ahora mismo te dirá, llegan los dos bastante igualados. Es un clásico bastante equilibrado, muy parejo, pero mira, Quintana, como se juega en el Santiago Bernabéu, como el Madrid será local, seguramente te dirán, le voy a dar ese puntito extra al Madrid, ¿no? Si se jugase en Barcelona, se lo darían a los de Flick. No sé, creo que lo ven así y no. Busca otro argumento, Vale. Saca la Surface. Yo también tengo la mía, ¿eh? A ver si te crees que solo has pintado tú. Y Nahuel también, ¿eh? Lo que para que... Sí. Puedo ir a por ella, pero no hace falta. Vayamos al clásico. Vayamos al clásico y vamos a los datos, Alex, porque en esa Surface de Microsoft tienes el argumento antitópico en la previa de este partido. Los precedentes en Madrid: 4 victorias del Real Madrid, ningún empate y 6 victorias del Barça en los últimos 10 años en Liga. Hay que tener en cuenta que el diferencial de goles, ya lo estáis viendo, también es diferente, nunca mejor dicho, claro, pero con una diferencia importante, 12-23. Sí. Bueno, hay grandes goleadas, sobre todo del Barça para el Real Madrid. El balance es muy parejo, ¿eh? Pero siempre el madridista dice, joder, a veces ganamos, pero no goleamos. Y el Barça, cada vez que está bien y nosotros mal, nos golean. Bueno, la mayoría de esas goleadas han llegado en el Bernabéu. Hay un 5-0 en el Camp Nou, pero la mayoría han sido en el Santiago Bernabéu. Sí, efectivamente. Y fijaos, chicos, la diferencia con los precedentes en Barcelona, que son 3 victorias para el Barça, 3 empates y 4 para el Real Madrid, nada más y nada menos. Yo esto, chicos, lo relaciono con algo estilístico. Al final,
son equipos muy acostumbrados a jugar ante grandes estadios, incluso a veces les pone más, esto lo decía mucho Gerard Sí, claro. Piqué, ¿no? Que le ponía más jugar en el Bernabéu que en su estadio, o sea, ese factor no cuenta tanto. Y muchas veces el factor de la presión no es para el rival, es para uno mismo, y le obliga a tomar decisiones que quizás no son del todo positivas. Yo recuerdo un clásico que no entra en este balance de los últimos 10 años, pero Madrid de Mourinho, Barça de Guardiola, Barça pases entre centrales, Madrid esperando en bloque medio y Cristiano Ronaldo ante un poquito los silbidos del Bernabéu demandando presionar. Era una trampa. Si ibas a presionar al Barça, iba a ser peor. Pero claro, estás en tu estadio, quieres llevar la iniciativa, quieres quitársela al rival, el run-run es bastante potente en estos días y por eso mi sensación es que el Madrid está más cómodo como visitante que como local en los clásicos y el Barcelona, como consecuencia, pues un poquito lo contrario. Sí, totalmente. Que es que al final hablamos de equipos del Real Madrid que igual no han sido tan reactivos como bueno, lo puede ser ahora, o bueno, como ha sido, por ejemplo, el Madrid de Mourinho, como decir, no entra dentro de esta última década de clásicos, pero que a la hora de jugar contra el Barça sí ha buscado esa verticalidad, ¿no? Y que siempre ha sido, yo creo que hay algo muy bonito del clásico, que siempre ha sido ese choque de estilos. Sí. Y casi que en versiones del Real Madrid que han sido más propositivas, el clásico lo ha desnaturalizado, ¿no? Y lo ha llevado a extremar un poquito más su propuesta, más vertical, más de contraataque, más de mordiente al espacio. Y creo que por ahí también se explica la particularidad del tema de la localía, ¿no? En los últimos años. Sí, es que Barcelona como plaza, como escenario para el clásico, le ha permitido al Madrid en los últimos años desarrollar un plan de partido muy natural con las características de sus futbolistas, de sus centrocampistas, a la hora de superar la presión y de poner a correr a los de arriba por la velocidad y el talento que ha tenido el Madrid de los últimos años en ataques de hacía tiempo. Entonces yo creo que por ahí se explica este buen dato que si no te lo dicen, creo que no te lo crees. Incluso te diría de los defensas, ¿no? Porque vimos, Sí. creo, si no recuerdo mal, el primer clásico de Álava marcar. En ese partido verdad. creo que marca Lucas Vázquez también, ¿no? Que es el que marca el Kun justo antes también de retirarse. O sea que es Bueno, Alex, es un partido. es que más allá de las victorias y derrotas, el Madrid ha marcado 5 goles más en Montjuic / Camp Nou que en el Bernabéu / Valdebebas. O sea, ya no son solo los resultados, es el marcar goles. Es algo que nos llama la atención. Es verdad que este es un Real Madrid diferente, el de Xabi Alonso. Un Real Madrid que tiene la vocación de llevar más la iniciativa, de ir más arriba, ser menos pasivo en defensa. Luego vamos a hablar de esos temas. Pero bueno, no dejaba de ser interesante plantear que el factor localía, como poco, queda difuminado en los clásicos. Es un factor, es una clave no clave, podríamos decir. Sí. En Interesante. La anticlave. modo. Exactamente. La segunda clave, esta es trascendente de verdad. Yo quería empezar lo futbolístico por aquí, now, es qué pasa con la presión del Barça. Porque el Barça no está pudiendo presionar igual, no la está pudiendo imponer. Flick ha dejado varios toques de atención. Cubarsí ha sido muy claro cuando ha hablado diciendo: a ver, es que la línea tan adelantada solo se compensa si presionamos arriba y jugamos juntos. Estamos viendo los últimos partidos que se está separando el Barça según va avanzando el encuentro. Yo no creo que sea solo la vocación de presionar. Creo que también tiene que ver con la circulación de pelota. Pero es evidente que si Rafinha llega y con Fermín en la media punta, el Barça puede recuperar parte de la energía y del hambre en primera línea de presión. Y ahí hay que ver cómo lo asimila un Real Madrid que con Dinghausen saca mejor la pelota, pero que sin Dinghausen no está al 100%, pues puede tener problemas. Al final, creo que esas dudas con Rafinha y Dinghausen en este tema en particular pueden ser claves en los 11. Sí, primero hay un componente de motivación, que yo creo que es normal que el Barça haya podido perder en el día a día, pero que entendemos que en el clásico puede existir mucho más a la hora de ser agresivo en esa presión, ¿no? Y estar concentrado. Muchas veces se va el asunto de la presión como un tema de correr más o correr menos, y muchas veces lo que hay que hacer es estar avispado para elegir dónde correr y para detectar correr mejor. Cómo tienes que ordenarte, ¿no? Sí, sí. Y cómo alterar su posición el rival y cómo te adaptas tú en consecuencia a eso. Y luego está un tema de también elegir dónde perder la pelota. Creo que al Barça le están saliendo muchísimo más por fuera, le están haciendo el campo muy grande para dificultarle esa presión, porque saben que luego, casi sin mirar un cambio de orientación al otro lado, a espaldas de la línea de presión del Barça, va a poder encontrar receptor.
y eso el Real Madrid no lo ha hecho tanto esta temporada. Entonces yo veo retos importantes para los dos en esta clave de la previa del Clásico. De hecho, Alex, tenemos un dato al respecto. Sí, fijaos chicos, la temporada pasada el Barça recuperaba en campo rival 7 balones por partido de media. En esta temporada estamos viendo que está recuperando 5. Es una bajada importante de 2 puntos y a mí me parece, chicos, que tiene también mucho que ver, ¿no? Con esa energía de la gente de arriba, con esos comportamientos que Hansi Flick estaba intentando aliviar, dando algunos palitos en rueda de prensa y que por el momento le están al plan del Barça pues costando de darle la vuelta a estas significaciones que no consigue el Barça recuperar tan a menudo en campo rival. Es fundamental que el Barça recupere ese hambre del que hablaba Nau para ir a apretar arriba, recupere la energía y recupere el orden, porque luego hablaremos también de lo que está pasando detrás, de lo que está pasando en la línea más cercana a la portería del Barça, que todo empieza en esa presión adelantada. Claro. Y además me parece también interesante para pasarle un algodoncito, hacer la prueba del algodón a la construcción del juego del Madrid de Xabi Alonso. Sí. Que un equipo que vaya a apretar arriba ponga a prueba el perfil de central y de lateral izquierdo que tiene ahora mismo el Real Madrid y a ver cómo consigue salir de ahí ante un equipo que cuando aprieta arriba es muy difícil, te asfixia mucho. En el derbi el Atlético de Madrid mordió mucho, Giuliano hizo mucho daño a esa construcción del juego con Hausen y con Carreras y ahí empezaron los problemas del Real Madrid. Si el Barça impone la presión, va a estar muy cerca de ganar. Si el Barça no impone la presión y mantiene la línea tan adelantada, el Real Madrid va a tener muchas opciones. Por tanto, me parece que no solo depende del Barça, también depende de que el Madrid esté organizado, de que tenga una salida limpia, de que pueda también presionar, que es algo de lo que luego vamos a hablar. Pero me parece una clave casi fundacional de lo que es el partido. Sobre ella se va a estructurar todo lo demás. Por ejemplo, la tercera clave, Kylian Mbappé atacando una línea adelantada. El año pasado, con el Barça presionando muy bien, Kylian Mbappé amenazó constantemente. Y si recordamos el partido del Clásico en el Bernabéu, la primera parte, siendo igualada, a los puntos era para el Real Madrid. O sea, a los puntos era para el Real Madrid. En la segunda fue completamente diferente y por eso goleó el FC Barcelona. ¿Qué sucede, Alex? Que hemos querido mirar los datos de fuera de juego y el año pasado, hasta el Clásico, hemos cogido ese partido de corte. El Barça promediaba 7 fueras de juego, mejor dicho, los rivales caían 7 veces en fuera de juego. Mbappé cayó 8 ese partido. Esta temporada está promediando 5. Esto tiene que ver con la presión, tiene que ver también con la baja de Íñigo Martínez, con la línea adelantada. Pero al final el resumen es sencillo. Si el Barça tira mal la línea del fuera de juego como consecuencia de que falla todo lo demás, Mbappé se va a poner las botas. Claro, no es lo mismo que, por ejemplo, el mano a mano con Szczęsny lo tenga Banat a que lo tenga Kylian Mbappé. Eso yo creo que es bastante obvio. Y el Real Madrid es un equipo que suele poner en muchas situaciones favorables a Kylian Mbappé ante una línea adelantada. De hecho, en ese partido, ya sin ser sin Xabi Alonso, siendo con Carlo Ancelotti, lo consiguió en muchas ocasiones, pero ahí la precisión fue quirúrgica del Barça para evitar que el francés pudiera tener esos mano a mano. Y luego, siendo honestos, es que al Barça le está... No es que le esté costando, que también el hecho de tirar la línea per se, sino que también estamos viendo muchas dificultades para que la reacción a una vez el futbolista se pone a correr hacia atrás, o sea, hacia adelante, en esos giros hacia atrás de los defensas del Barça, le estamos viendo muchas dificultades. Sí, tiene que ver con esa presión de la que hablábamos, que no se está imponiendo igual esta temporada. Tiene que ver también con la zona en la que el Barça está perdiendo la pelota, que no es la misma que la temporada pasada. Tiene que ver con la distancia que hay entre las líneas, que el Barça esta temporada es un equipo más largo que el curso pasado. Y claro, si el Barça comete esos errores, comete esas imprudencias en alguna zona peligrosa y Güler, sobre todo Güler, puede poner a correr a Mbappé, que este Mbappé no tiene nada que ver con el Mbappé del Clásico de la temporada pasada, cuidado porque por ahí se puede desequilibrar la balanza. Tenemos a Tinchi aquí. Sí, aquí hemos rebuscado. Oye, la conexión Arda Güler-Kylian Mbappé está funcionando. Pues efectivamente, pases de Arda Güler que acaban en remate. Son 8 a Kylian Mbappé, es su mejor socio. Y luego están, como estamos viendo, Fede Valverde, Rodrigo Goes, Vinicius Mastantuono, pero los pases de Arda Güler buscan a Mbappé y generalmente terminan en remate. Es que hay que recordar, Nau, que Mbappé en ese momento del primer Clásico no estaba como en el momento luego de partido en San Mamés, en Anfield, que vimos a un Mbappé desconocido. Era un Mbappé bien, no como el de ahora,
pero era un Mbappé que de 6,5, de 7, ahora estamos viendo uno de 9, 9,5. No estaba con Arda Güler por detrás y enfrente tenía la mejor línea defensiva del FC Barcelona y aún así intimidó. Y de hecho, si vamos al resto de clásicos donde el Barça siguió ganando, siguió dominando, siguió siendo mejor que el Real Madrid, el mejor fue Kylian Mbappé. De hecho, la peor lectura que podíamos sacar el año pasado del Real Madrid es que Mbappé se marca 3 partidazos entre Supercopa, Liga y Copa del Rey y aún así el Real Madrid no ganó ninguno. Pero Mbappé estuvo. Claro, ahora sí estamos hablando del gran argumento del Real Madrid para pensar que puede ser favorito en el partido. Es una sociedad que está por testar en un clásico, como decías, Miguel, y que creo que mejora mucho al Real Madrid. Encima, ahora luego hablaremos un poquito más de lo que es la composición de la defensa del Barça, pero no es la misma también, como decía Adri. Y da la sensación de que si Güler consigue conectar con Mbappé, el Barça va a tener poco que hacer. Otra cosa es que el Barça consiga anular a Arda Güler, ¿no? Aquello que se decía mucho de Messi en su día, que soy como paras a Messi haciendo que no le llegue la pelota. Creo que esto con Kylian Mbappé lo puede hacer el Barça. De hecho, lo hizo, sobre todo en ese primer clásico de la pasada temporada, también en el Bernabéu, a través del fuera de juego. Da la sensación de que en el clásico de esta temporada 25-26 va a tener que ser mucho más, apretando al principal pasador, al principal asistente que pueda tener Mbappé, que no tanto pensando en el francés y en tirar la línea muy alta. ¿Y ahí a quién veis siendo ese hombre, ¿no? Que le pongan muchas situaciones complicadas a Arda Güler? ¿Veis a Pedri? Fue al media punta. A Fermín. Ve a Fermín. Recuerdo, Fermín. ¿Fue Fermín o Gavi el que ya hizo un gran trabajo sobre Jude Bellingham en el clásico en el que marca Gavi, ¿no? ¿Os acordáis que marca 2 goles Bellingham, pero Gavi había hecho un gran partido? Creo que puede hacer un trabajo similar, pero aún así creo que es algo colectivo. O sea, No, claro. El punto es que el Barcelona imponga su presión, que por eso hemos empezado por ahí, si no ya va a ser cuestión del talento natural del Real Madrid, porque podríamos decir que el Real Madrid tiene 2 mediapuntas que pueden lanzar a Kylian Mbappé. Uno es Arda Güler, otro es la presión. Por aquella frase que decía Jürgen Klopp de que el mejor mediapunta del mundo es la presión. Claro, cuarta clave. ¿Va a poder imponer el Real Madrid la presión que está intentando ejecutar y que por fases en partidos está logrando imponer a sus rivales? El Madrid de Ancelotti era un Madrid pasivo. Cuando perdía la pelota, se metía más atrás. Este Real Madrid no. Este Real Madrid a veces incluso peca de ir demasiado lejos en la presión y abre puertas por las que se colan los rivales, como vimos el otro día. Aunque hay que decir, Miguel, que incluso el Real Madrid Ancelotti la pasada temporada, cuando no se encontraba como equipo, tuvo fases en clásicos de decir, oye, puedes apretar, porque si me quedo a esperar estoy condenado. La segunda parte del partido en Copa, que coincide con la presión del Madrid y la salida de Arda Güler, que al final va un poquito ahí de la mano. Aquí tenemos otro dato, Alex, que creo que es muy intuitivo, pero que mola reflejar de esta manera con los datos de Beyond Stats, que es que la mayoría de goles han llegado con recuperación alta. Eso es, el Real Madrid ha marcado, es el equipo de la liga con más goles con las posesiones iniciadas en campo rival. ¿Esto qué quiere decir? Que el Real Madrid recupera la pelota en terreno ajeno y a partir de ahí construye sus ataques con verticalidad, buscando a Vinicius, buscando a Mbappé, buscando a los jugadores que realmente a los equipos que han perdido el balón y que están desorganizados le puede afectar más. Y aquí hay un punto, Adri, que el Barça está cometiendo errores ahí. Lo vimos ante el Girona y 2 errores de Pedri absurdos, no forzados, muy poco de Pedri. Uno de Koundé. A ver, yo soy de los que creen que en este clásico el Barça va a subir el listón de exigencia al 80%, ¿vale? Ahora mismo está en un 50%, 60%, lo va a subir al 80%. Yo quiero ver si el Madrid llega o no, ¿vale? Pero sí que creo que el Barça va a mejorar. Pero aún así hay que decir que la circulación del Barça no es todo lo limpia que le gustaría a Hans-Dieter Flick y el Real Madrid por momentos puede imponer su presión. ¿Qué sucede? Arma de doble filo también como antes. Como el Madrid vaya a buscar presionar sin estar ordenado y sin perder bien la pelota, cuidado a las rupturas de Rafinha si juega, de Fermín desde segunda línea o a las situaciones de mano a mano de Lamine Yamal, porque claro, si dejas espacios al Barça también te tatúa. Sí, te va a está claro, pero es verdad, como decíamos antes, que el Barça está siendo menos cuidadoso en esos primeros pases. Está cometiendo algún error de más, algún incluso no forzado, que está provocando que los rivales se encuentren en esas situaciones de robo adelantado para inmediatamente atacar la línea del fuera de juego. Como los centrales no te lo van a poder tirar, se quedan vendidos muy expuestos y por ahí están haciéndole bastante daño al Barça. Se lo hizo el Girona, se lo hizo el Sevilla.
Así que cuidado por ahí, porque ya digo que el Barça está siendo menos cuidadoso. Dicho lo cual, también es verdad que desde el derbi no hemos vuelto a ver al Real Madrid presionar como en el arranque de temporada, Sí, que eso era es una verdad. presión mucho más intensa, mucho más eficaz, mucho más incómoda. No lo hemos vuelto a ver. A ver si lo recupera el Madrid en el Clásico, porque es algo que le sentaba muy bien a muchos futbolistas. El primero, por ejemplo, Tchouaméni. Estamos Sí. viendo en el arranque de temporada, vimos a un Tchouaméni colosal en esas situaciones de presión adelantada. Sí, y además porque el Barça, una de las cosas que yo creo que hizo muy bien en los clásicos era darle herramientas a sus jugadores para precisamente terminar de saltar esas trampas que le podía poner el Real Madrid, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, la segunda parte en el Santiago Bernabéu, en la que Frenkie de Jong coge el partido Wow. por la pechera, lo controla Sí. y le da una sensación al Barça de superioridad que no había tenido en la primera parte, pues me parece que puede ser algo que quizá Hansi Flick busque repetir en el Bernabéu esta temporada. Hablamos ya de Pedri, ¿no? Quiero decir, Venga, habrá el muchos elefante en seguidores la culé toca, habitación. ¿no? que digo, Ya no, toca. me han mencionado a Mbappé, me han mencionado la línea adelantada, que si no presionamos igual, ya, pero está Pedri. Está al mando de las operaciones Now, ese centrocampista del partido. Es verdad que no está al 100% físicamente, le está cuidando y cambiando Flick, ya vimos lo que pasó con el tema de la selección y demás, pero Pedri es diferencial. O sea, Pedri es un jugador capaz de crear dinámicas, capaz de crear jugadas, jugador determinante en la frontal, que es una zona del campo que el Madrid no suele defender muy bien, y eso que ha crecido Tchouaméni al respecto. Si el Clásico es un tema de centrocampismo que está por ver, aquí tenemos claro que el as es el de Pedri. Sí, que recordemos, no estaba hace un año la visita del Bernabéu en su mejor momento, que eso llegaría un poquito más tarde, pero es que es inevitable ver el centro del campo del Real Madrid y no pensar que Pedri es la pieza que falta, ¿no? Y la que hace brillar al Fútbol Club Barcelona. Es cierto que, como dices, que en parte por un tema de cansancio y desgaste le estamos viendo menos preciso, que está apareciendo en fotos de pérdidas comprometedoras para el Fútbol Club Barcelona. Pero vamos, yo no tengo muchas dudas de que hasta ahora es el mejor jugador culé de la temporada. Mira, aquí, chicos, creo que podemos sacar a la palestra unos datos de Pedri que nos ilustran perfectamente el tipo de centrocampista que es. Es un dato un poco aburrido, ¿no? O sea, es el mejor en todo, ya está, Alex. Es el mejor en todo. En recuperaciones, en remates, en pases completados, en pases en zona de ataque, en acciones ofensivas totales. En definitiva, es que cuando tiene que intervenir lo hace a las mil maravillas. Es verdad que podemos tener la duda, oye, el nivel del otro día, hay alguna pérdida y demás, pero es que Pedri es un valor seguro. Y yo creo que Fermín por delante le puede venir muy bien. Yo aquí, por hacer la misma lectura que hacía con Mbappé en los clásicos del año pasado, en los últimos partidos, vale que Pedri no ha estado al 100%, pero bueno, hemos visto un muy buen Pedri y estamos viendo a un muy buen Frenkie de Jong. A pesar de ellos dos, la circulación de pelota del Barça no ha sido perfecta. ¿Por qué? Porque al final es que lo colectivo es muy importante. El fútbol es de los futbolistas, sí, pero los futbolistas no pueden hacer la batalla o la guerra por su cuenta. Tienen que formar parte de un entramado, de una estructura. Es un juego colectivo y ahí Pedri va a necesitar, por ejemplo, que cuando llega el balón a banda, el balón pueda volver. Que creo que a veces el Barça se está precipitando un poco esta temporada. Si el balón va a Lamine Yamal puede encarar, pero Lamine Yamal no tiene que encarar todo el rato. Puede asentar el dominio del FC Barcelona ahí, porque yo creo que es una máxima. Esto lo podemos ver para otro análisis con la Liga Beyond Stats, pero estoy seguro que se puede trazar una regla de 3 entre cuantas más veces toca la pelota Pedri, más opciones de ganar tiene el FC Barcelona. Estoy convencido. Sí. Y además, sobre todo, porque el tema de lo de la banda es muy interesante, porque anteriormente el Barça utilizaba mucho lo de la banda para hundir al rival y que ahí pudiera aparecer segunda línea, que pudiera aparecer más opciones de pase a Adri, y eso esta temporada no lo estamos viendo tanto y puede ser un factor muy interesante si el Barça recupera también esa versión, ¿no?, de lo que es llevar la pelota a banda y que pueda aparecer la gente de segunda línea como Pedri. Siendo totalmente cierto lo que decía ahora Quintana, de, oye, todo futbolista, esto es un deporte de 11 para 11. Cualquier futbolista, por muy bueno que sea, necesita del contexto que le pueda potenciar, que le pueda dar un impulso. Pedri es tan bueno, tan bueno, y está destacando en tantísimas estadísticas, que igual solo Pedri ya condiciona todas las claves que acabamos de repasar anteriormente. Es decir, un buen Pedri
va a ir arriba a apretar porque está recuperando mucho y va a condicionar esa salida de balón del Madrid. Va a permitir al Barça jugar mucho más junto y Que entonces va a poder aparezca tirar menos mejor veces Mbappé. el fuera de juego. Claro, un buen Pedri no va a cometer los errores que viene cometiendo el Barça en esa construcción. Es decir, es tan bueno que al Sí. final es seguramente, bueno, es que igual que Mbappé, el gran crack que hay en el partido. Now, hay otro. Hay otros dos. Vamos a seguir hablando de ellos. Sí, ¿vale? pero, Sí, sí. pero por estado de forma. Por estado de forma son ellos. Pero es que tenía Sí, aquí justo la sexta clave, que es Lamine Yamal contra Claro. Álvaro Carreras. Si vamos a los datos de regates por partidos en esta liga, pues encontramos a Lamine Yamal en lo más alto. Además, creo que con notable suficiencia. 6, Hassan 4, Ander Barrenechea 3, Kylian Mbappé 3, Nicolás Pepe 2,8. Tenemos dos precedentes de Lamine Yamal. Tenía que mirar 2 veces, Miguel, porque parecía regates en total. No, hombre, no. Bajito, ¿no? Pero es que 6 por partido es una barbaridad. Es una barbaridad. Es una barbaridad. Tenemos dos precedentes de la temporada pasada, dos Lamine Yamal, creo que son dos, ¿no? Contra Álvaro Carreras, porque uno se lo pierde, si no me equivoco, si no son 3, pero bueno, nos entendemos. Tenemos varios precedentes, así no me equivoco, entre Lamine Yamal y Álvaro Carreras. Elogiamos a Álvaro Carreras en esos partidos, pero al mismo tiempo, dos cosas. Una, es Lamine Yamal. Y el defensor puede ser muy bueno, que el atacante siempre tiene un punto de ventaja, now, porque si hay 10 envites, Carreras gana 7-8 y Lamine Yamal 2, igual son 2 goles. Entonces ahí ya Claro. hay un tema de ventaja. Y 2, Carreras nos está encantando, pero el gran test de la temporada de momento no lo pasó, que fue ante el Atlético de Madrid y ante Giuliano. Y queremos mucho a Giuliano, reconocemos su valor, infravalorado incluso diría yo a veces. Pero Lamine Yamal evidentemente es otra cosa. Es un reto muy importante el de Lamine. Y aparte, no se viene a la cabeza ejemplos de equipos que hayan decidido defender a Lamine Yamal solo con un futbolista. Siempre requiere ayudas. Bueno, yo creo que la temporada pasada con la eliminatoria contra el Inter asistimos al mayor ejemplo de concentración de cuerpos entre Lamine Yamal y la portería propia. Creo que el Real Madrid, Xabi Alonso, va a plantear algún tipo de ayudas. Pero como decís, hasta ahora nos está gustando mucho Carreras. Entendemos que puede quedar en anecdótico lo del derbi en el sentido de, oye, está siendo regular, está siendo muy positivo su impacto para el Real Madrid y tiene una mácula en el día del derbi. Pero si en otro partido grande vuelve a quedar señalado, ya podemos empezar a hablar de una tendencia y es algo que el propio Carreras yo creo que es consciente, que tiene esa presión añadida. Que viene aparejada en ser jugador del Real Madrid en un reto como es disputar un clásico. Es un buen reto, como dice Nao, para Carreras. Muy de acuerdo con lo que está exponiendo. El tema es que aunque Lamine no esté al 100%, es un reto que ante cualquier lateral del mundo, quizás salvo uno, que es portugués y juega en la Liga Francesa, dices que lo va a ganar Lamine. Es que ahora mismo es un reto que incluso aún no estando al 100%, fíjate la que lía, por ejemplo, entrando desde el banquillo ante la Real, Lamine Yamal, que revoluciona por completo el encuentro, vuelve loco al pobre Sergio Gómez y consigue que el Barça llegue arriba, sea profundo, tenga desborde, tenga esa opción del pase atrás de segunda línea, como decía Alex. Yo aquí meto dos subclaves relacionados con el duelo, porque es tal cual, es lo que dices, pero una, creo que a Lamine Yamal le viene muy bien que vuelva Rafinha y si vuelve Ferran. Es decir, profundidad al espacio. Profundidad al espacio, porque Lamine es un jugador que amenaza desde el 1 para 1 y cuando no le meten el pie en el 1 para 1 y le flotan un poquito, amenaza desde el envío. Eso es algo que puede hacer mucho daño al Real Madrid. Eder Militao viene de gente que le haga aclarados. Claro, prácticamente. No, y que Eder Militao, por ejemplo, viene de un gran partido ante la Juve. Un gran partido. Pero vimos, por ejemplo, un duelo donde se evidenció que Eder Militao se ha roto 2 veces el cruzado. Si es que ya bastante que esté a este nivel. Pero contra Vlahovic perdió el duelo porque no tiene la velocidad a campo abierto que antes tenía. Entonces, claro, si tienes picando a Fermín, tienes picando a Ferran, tienes picando a Rafinha, un balón que reciba Lamine Yamal a 40 metros puede convertirse en un mano a mano de cualquiera de estos futbolistas. Y por eso me parece tan importante lo que también decía Nahuel. Carreras contra Lamine, bien. Pero ¿quién ayuda a Carreras? Claro. Vemos 4 centrocampistas, o sea, el Madrid defendiendo en 4-4-2, ubicando quizás ahí a Bellingham con Güler, Tchouaméni y Fede en derecha si llega el lateral derecho, sea Carvajal, supongo que Carvajal o Trent. Claro, esa es una duda, porque si tú juegas como el otro día con Vinicius, Mbappé, Brahim / Mastantuono / Rodrigo,
Vinicius no va a ayudar a Lamine Yamal, o sea, a carreras contra Lamine Yamal como cualquier otro futbolista. Es normal. Tampoco Lamine Yamal va a ayudar a Koundé, que no está bien contra Vinicius. Es un buen tema. Seguramente Alex esté haciendo pensar mucho a Xabi Alonso la previa del partido, porque cuando ha dicho ahora Quintana lo de Bellingham, se me ha venido a la mente los últimos clásicos de Bellingham en ese sentido, teniendo que currar en la banda izquierda para luego llegar a la media punta y cuando quiere llegar al punto de penalti ya va con la lengua afuera, cuando repite ese movimiento 6 veces, 10 veces en el partido. Sí, y además, sobre todo, lo peligroso que es el propio Lamine Yamal, ya no solo buscando precisamente hacerle daño a carreras, ¿no? A través del regate, porque la ayuda yo creo que tiene que venir más también para esos movimientos hacia adentro en los que te puede condicionar toda la estructura, le puede al Real Madrid generar todos esos dolores de cabeza, incluso le puede poner a Marcus Rashford en una posición muy favorable para buscar ese uno contra un lateral que igual no está físicamente al 100%. Entonces, son muchas situaciones de partido en las que realmente el Real Madrid va a necesitar controlar a Lamine Yamal, ya no como sea, sino como pueda, porque es un futbolista al que controlar ya sabemos que es prácticamente imposible. Séptima clave, Vinicius Junior, el otro gran actor, gran protagonista que nos faltaba por enumerar. Vinicius creo que está creciendo en términos de... Sobre todo, es que Vinicius hace muchas cosas sobre el campo, ha crecido una barbaridad, pero yo creo que la génesis de su fútbol es el desborde, es el regate. Si él no puede irse... Si no lo intenta, es que algo pasa, que no está bien. Hace poco hacíamos un análisis donde decíamos, es que está regateando menos y con menor efectividad. Y dices, ahí algo pasa. Ahora está mejorando la cosa, viene de varios buenos partidos. Delante va a tener a un Koundé raruno. Vamos a decir raruno. Flick le ha dado algún toque de atención, alguna suplencia. Hombre, entiendo yo que va a estar más metido ante el reto que supone el Real Madrid, Bernabéu y Vinicius. Pero aún así... Estos cambios de chip de 0 a 100 a mí me parecen muchas veces complicados. Y en los últimos 5 partidos, Alex, tenemos datos de Vinicius muy buenos al respecto, como lo que es un top, no de la liga, del mundo. Sí, fíjate, es el tercer futbolista que ha marcado más goles, el segundo que ha dado más asistencias y el primero en acciones de alto impacto. Te estabas preguntando, oye, ¿qué es una acción de alto impacto? Bueno, pues las acciones de alto impacto son todas aquellas que derivan en un remate, por lo tanto le estamos viendo participar en muchas acciones ofensivas del Real Madrid y haciéndolo con acierto, como por ejemplo vimos en el partido frente al Getafe, donde él se encargó de darle la vuelta al partido. Total. No me parece casualidad que Vinicius esté encadenando buenos partidos, Villarreal, Getafe, de la Juve en Champions, sobre todo la segunda parte, jugando más cerca de la banda, más abierto, pinchado en el extremo, reencontrándose con la esencia, con su yo interior. Sí, reencontrándose con su mejor versión, que es en la banda, no tanto por dentro. Hemos visto a Vinicius los últimos meses que le ha costado ubicarse, relacionarse con Mbappé. En cambio, cuando le han vuelto a abrir a la banda izquierda y le han dicho, Vinicius, encara, desborda, llega arriba y o metes el paso o disparas, estamos viendo una gran versión de Vinicius y puede ser clave en el clásico, sobre todo por cómo llega también Koundé. No, y esto en la previa de un clásico te deja cierto sabor añejo a aquellos Ronald Araujo contra Vinicius. Antes que estábamos hablando del tema de Lamine contra Carreras en el otro área, siempre acaba el atacante teniendo pues, ese plus de ventaja, ¿no? Obvio. Victorias de los defensas siempre son relativas, por eso decía Mascherano aquello de oye, los partidos hay que sufrirlos los 90 minutos cuando eres defensa y cuando estás en su posición y su perfil de jugador. Creo que es un perfil que al Barça le ha sabido incomodar y bueno, yo tengo ganas de ver este nuevo Vinicius más enfocado a la banda. Creo que el quitarle responsabilidades a Vinicius lo centra mucho y lo convierte en un jugador mucho más afilado y peligroso. ¿No te parece, Nau, que todos estamos reparando, madridistas, culé, analistas, en Mbappé, ¿no? Igual que con el Barça puede estar un poco más dividido, nosotros hemos priorizado Pedri sobre Lamine por estado de forma, pero puede estar más dividido. Con Vinicius no tanto. ¿Crees que puede ser algo bueno? ¿Y crees que puede marcar un punto de inflexión en su temporada? Porque le venimos viendo crecer, pero no es lo mismo hacer cualquier partido que haya hecho que hacerlo contra el FC Barcelona, marcar el gol de la victoria, destrozar a Koundé y a partir de... Porque lo hemos visto, es que Vinicius tiene grandes clásicos. Recuerdo uno en la Supercopa, que es una barbaridad de Vinicius Junior. Sí, yo creo que el tener demasiados inputs a Vinicius hasta ahora creo que le ha aturullado. Por eso creo que enfocarlo un poquito más y simplificarle la tarea de alguna forma, creo que le permite exhibirse mucho mejor.
Entonces, me parece muy positivo. Oye, que las marcas, las atenciones, tanto a nivel deportivo como a nivel mediático, que se lo quede un poco más Mbappé y que Vinicius pueda ir un poquito más a la chita callando y de una manera mucho más discreta intentar pesar en el partido. Chicos, nos las damos de buenos analistas. Que creo que Venga, a ver. para que la gente de Microsoft sepa con quién se ha aliado. Octava clave. La contundencia en las áreas. Quien domine las áreas va a estar más cerca de ganar el partido. A ver, esto es evidente. Pero Grullo, Sí. pero Grullo. Pero Grullo, Sí. pero es que es el fútbol. O sea, Sí, de claro. hecho, a mí me hace mucha gracia porque hay muchos tópicos del fútbol que en realidad son ciertos. Lo que para que, bueno, los llamamos tópicos, pero son ciertos. Hay otros que no, como lo de el clásico en el Bernabéu que decíamos antes y hay que desmontarlo. Pero en este caso es cierto. Yo, por ejemplo, recuerdo Bernabéu pasada temporada, este partido al que nos estamos refiriendo, situaciones diferentes, y equipos diferentes, pero nos entendemos. Mbappé, las que sí tuvo que no estaban fuera de juego, las falló. Estuvo muy bien Iñaki Peña, por ejemplo. Sin embargo, Robert Lewandowski en la segunda parte tiene marca 2 goles tremendos. No va a estar Robert Lewandowski, que vale, no estaba como el año pasado, pero es Robert Lewandowski y es un clásico. Y para la segunda parte es, ojo, te podía ir... Sí. Me parece una baja más importante de lo que se viene comentando con el FC Barcelona, quizás porque se está dando a Lewandowski por amortizado y lo puedo entender, lo puedo entender, pero yo estaría más tranquilo si soy Hans-Dieter Flick si tengo a Lewandowski, ya sea para titular, ya sea para suplente. El caso es que llegó, marcó 2 goles y lo cambió todo. Luego también nos dirán pizarritas. Bueno, cuidado, que el Madrid se adelantó en otros clásicos y el Barça lo remontó con juego. Es verdad, pero estamos dibujando, al menos a priori, un clásico más igualado de lo que fueron las pasadas temporadas. Que luego igual rompen goleada. Esto es fútbol. Pero lo estamos viendo algo más igualado y por ende, Alex, el tema de estar acertado en la definición, luego iremos a la contención o a los porteros, estar acertados en la definición, ser contundentes, la pegada es fundamental. Y para esto hay una métrica que yo ya preparo mi Surface para daros, que es la eficacia de finalización. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir la capacidad para convertir las ocasiones en goles. Claro. Y ahí el Sevilla es el primero de la liga, un 10,2%. Tremendo, pero encontramos al Barça... Sí, esto es Don espectacular. Matías Almeida Parera. Claro, yo creo que el gol de Acor Adams, por ejemplo, al Rayo, pues bueno, claro, eso te hizo subir el porcentaje, una barbaridad. Encontramos al Barça segundo con 9,5, un porcentaje igual al del Levante, y el Real Madrid cuarto con 9,1%. Así que están en un umbral muy parecido de acierto de cara a puerta, pero el Barça ligeramente por encima. Me gusta esta octava clave porque hemos hablado de Pedri, de Mbappé, de Lamine Yamal y de Vinicius, y en la octava clave vamos a hablar de detalles, que siempre juega este tipo de partidos. Jugador número 23, ¿eh? En mis libros, mejor que esos 4 juntos, ¿eh? Sí, detalles delantero histórico del fútbol mundial. Pero es que es tal cual. Al final, seguramente, yo me imagino un clásico bastante dividido, con tramos para los dos equipos. Tramos donde el Madrid se encuentre más cómodo, sí. Tramos donde el Barça quizá imponga su presión. Tramos donde el Madrid pueda correr. Tramos donde quizá el Barça pueda amenazar también con esas rupturas que antes analizábamos. Y ahí va a ser fundamental las áreas. Que cuando el equipo tenga su buen momento, se imponga en el área rival. Hemos mirado a área contraria. Vamos a mirar área propia, centrándolo en los porteros. Es la novena clave. A ver, aquí evidentemente Courtois está por encima de Szczęsny. O sea, creo que Szczęsny viene haciendo dando mejor nivel de lo que se comenta. No está Joan García, pero es Thibaut Courtois. También estaba Courtois por delante de Iñaki Peña en la previa del Clásico del Bernabéu. Y fue clave. De hecho, es que parecía la debilidad y terminó siendo, bueno, no te voy a decir la fortaleza, pero sí... No, pero que puntualmente era un argumento mejor. Un futbolista clave. Viene teniendo mejor porcentaje de paradas Courtois. El de ninguno es especialmente alto. También hay que explicar que el de Szczęsny, un 46%, tiene que ver con que es que le están llegando en situaciones de mano a mano. Entonces, oye, no es lo mismo que te chuten desde la frontal que te chuten en mano a mano. Yo estoy viendo mejor a Szczęsny que en varios tramos de cuando tuvo que ser titular la temporada pasada. Sí. Bueno, recordemos, en su día fue expulsado en la Supercopa de España. El caso es que, aunque aquí pueda haber una sorpresa,
sí que aquí Courtois te tiene que dar algo de aire, ¿no? Siempre decimos que Courtois, Alex, te para la primera, a veces la segunda, la tercera. Bueno, en 2022 te paraba la sexta, la séptima, la octava. Claro, recordemos esa última ante Mohamed Salah en la final. Y te da tiempo. Y viendo un clásico con tantas alternancias como imaginamos, ganar un poquito de tiempo puede ser oro. Sí, sobre todo si esa actuación de Courtois te sirve para ya no solo ganar tiempo, sino también, oye, parada de Thibaut Courtois y momento de plantear un contragolpe y que el Barça esté desorganizado. Yo creo que va a ser una de las claves también de cómo reacciona el Real Madrid a una parada de Courtois, cómo se activa y cómo el propio Barça es capaz, oye, vamos a poner ya los automatismos para robar y si le terminan saliendo o no, porque estamos viendo que en muchos partidos eso está siendo también una de las claves para que el Barça reciba ocasiones. Hemos visto a Courtois en más de un clásico salvar el 1-0 para que el Madrid inmediatamente marque el 0-1. De eso estamos hablando con Courtois, que además creo que llega en buen momento de forma. Quizá podía haber arrancado la temporada haciendo menos milagros de los que acostumbra, pero el día de Getafe es fundamental. Ante la Juve vuelve a aparecer. Yo creo que estamos viendo una versión ya de Courtois. Es difícil valorar a Courtois, Adri, porque cuando no te para 3 imposibles al ángulo dices, ¡ay! Ya. No está tan bien. Está peor, ¿eh? Y es verdad que yo creo que ha pasado una lesión de ligamento. ¿Fue el ligamento cruzado? Sí, en su caso también fue cruzado. Ter Stegen fue el que no fue cruzado. Es muy difícil recuperarte de eso en las mismas condiciones, sobre todo cuando venías de hacer quizás la mejor temporada que yo, bueno, quizás no, como hablo a título personal, la mejor temporada que yo le he visto a un portero en mi vida. Tengo 35 años, la mejor temporada que he visto. Pero aún así sigue siendo Thibaut Courtois. O sea, si a mí me dices, elige un portero para el clásico, como te lo podría decir para la final del Mundial, dame a Thibaut Courtois y luego ya vemos si te para 3 o 4 de las difíciles. Y ya para finalizar, décima clave. Esta sí que me parece, creo que está ahí, tampoco nos hemos roto la cabeza, pero creo que se valora poco, creo que es poco topiquera y creo que es de buen analista. Aquí sí, venga, vamos a ponernos una medallita para finalizar. Hemos querido acabar con ella por si hay un gol de este tipo, decir, qué cabrones los pizarritas, ¿vale? Lo dijeron. Balón parado culé. Como todos o muchos aquí en el canal nos hemos criado con los Mourinho, Guardiola y demás, y un Barça que no marcaba tanto balón parado, un Madrid que sí que hacía daño, altos contra bajitos, bla, 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 lo tenemos conceptualizado un poco de esa manera. El Madrid ha perdido algo de poderío ahí, aunque por ejemplo ante la Juve remató muchas veces y con Arda Güler ha ganado un centrador espectacular, pero los datos, Alex de Llano, desde que está Hans-Dieter Flick como entrenador del Barça, son un escándalo. Ha marcado 20 goles a balón parado, sin contar penaltis, obviamente, en jugadas de centro desde el saque de esquina, desde la falta, etcétera. 20 goles, nadie en la liga ha marcado más. Y hay que tener en cuenta, chicos, también una situación muy importante que no estamos comentando. Al Real Madrid le están marcando bastante a balón parado. Son 4 goles a los que ha encajado en situaciones de balón parado. Es que, Alex, siempre, por ejemplo, esto en el Barça no lo elogiamos tanto porque como el año pasado hubo tantas cosas que elogiar, pues esto pero parecía... fue una de las claves, le permitió girar muchos partidos. Bueno, de hecho, en el último clásico, en el de Montjuic en la segunda vuelta, empieza muy mal. Bueno, empieza con ese fallo entre Cubarsí y Szczęsny y el penalti de Mbappé. Es que empieza a remontar el Barça con un gol a balón parado que marca Eric y donde sobre todo queda muy retratada la defensa del Real Madrid porque es aquello de que te rematan 2 veces en el mismo córner, que es algo que a los entrenadores los vuelve locos. Es verdad que mal no recuerdo, que gana la acción y... Claro, es verdad que no está Íñigo, que es lo que te iba a decir, que yo me acuerdo de la conexión Iker Muniain, Íñigo Martínez en San Mamés, que era colosal. Es verdad que hay que ver si está Rafinha, y Rafinha es un gran lanzador a balón parado, pega unos centros tensísimos, me recuerda a los de Julián, que hicieron mucho daño al Real Madrid en el primer palo, pero quería destacar esto, Alex, porque, por ejemplo, una de las primeras cosas que decimos del Español de Manolo, con Edu Espósito, que le entrevistamos en La Pizarra, con Cabrera, en su día con Kumbula, ahora veremos con Riedel, es el tema del balón parado. ¿Cuántos goles marca el Español a balón parado? Pues tú has dicho Barça 20, 16 el Español. Es verdad que el Barça saca más que el Español, porque llega más, pero aún así no deja de ser un camino que es interesante. Yo recuerdo también un gol de Christensen con el Barça de Xavi, en ese clásico que pierde y que es casi el título de Liga para el Madrid de Ancelotti. Bueno, es un arma que antes era blanca, que ahora es blaugrana y que en partidos, insisto, que dibujamos más o menos igualados, pueden marcar la diferencia.
Claro, y que ahí el Barça puede terminar de, oye, mira, igual hoy la presión no me está funcionando como viene pasando últimamente, oye, el fuera de juego, oye, demás, pero si a través del balón parado te puedo meter el miedo en el cuerpo, te puedo marcar algún gol y ahí girar el partido, girar el estado de ánimo, provocar que el Bernabéu se ponga un poquito más nervioso, el Barça tiene herramientas para hacerlo y además estamos viendo que esta temporada no le está siendo ajeno el hecho de amenazar a través del balón parado, teniendo buenos lanzadores, teniendo rematadores muy activos, es una de las claves del partido, sin dudarlo. ¿Quién nos dice que llegado el momento en el clásico, en un clásico que dibujamos muy igualado, no vuelve a optar Flick por Ronald Araujo en el área para rematar, para buscar ese gol, ¿eh? Cuidado. A ver, siendo como somos, el gol a balón parado lo va a marcar el Real Madrid. Esto está quedando cada vez más claro, ¿no? O sea, va a ser... Igual lo mete incluso el más... Si juega Carvajal, lo va a marcar Dani Carvajal como en la final de la Champions. Pero sí que es verdad que es un tema interesante porque además muchas veces el balón parado, lo has dicho, Alex, ayuda a inclinar balanzas emocionales. A veces no se trata... Hombre, si marcas gol, mejor que mejor, claro. Pero a veces se trata de... Dos situaciones de balón parado que te rematen dos veces, el UI, el AI, tú te sientes más cómodo, el rival empieza a dudar y parece una tontería, pero muchas veces funcionan así las dinámicas de los partidos, sobre todo partidos tan emocionales como un clásico. Miguel, estoy usando aquí nuestra queridísima Surface y Surface. El Madrid, Surface. El Madrid ha marcado un gol a balón parado en Liga esta temporada. Así que bueno, si marcan el clásico y se termina girando esta clave, sería el segundo. Estadística avanzada. Chicos, esto es lo que os traemos este año con la Liga Beyond Stat. Este es el primer vídeo previa del clásico. Esperemos que lo disfrutéis. Pizarritas, dadle mucho cariño, dadle mucho amor y completad en la cajita de comentarios pues, las claves que se nos hayan quedado por el camino. La llegada de segunda línea de Fermín y de Jude Bellingham. No sé si el tema de los laterales, las conducciones de Alejandro Valde. Hay más nombres, el banquillo. Sí. Bueno, muchas cosas que podemos comentar antes de uno de los grandes partidos de la temporada en el fútbol español, en el fútbol mundial y, por supuesto, aquí en Pizarritas.